Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Una vez más estamos sintiéndonos bendecidos por la oportunidad de poder exponer el estudio como lo hemos venido haciendo en ocasiones anteriores, el estudio de la carta de los Gálatas, esperando que haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes, que se ha tomado el tiempo de poder sentarse y poder escuchar lo que a través del estudio de la palabra exponemos en cada ocasión, pidiendo a Dios que siempre sea Él el que hable a nuestras vidas a través de la exposición de su palabra. En esta ocasión voy a tomar la lectura del capítulo 3, del versículo 19 al 29 de la carta ya antes mencionada. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te pedimos que nos guíes, Padre, en este estudio y que hables a nuestra vida, oh Dios. Te pido que nos ilumines tus verdades que ya han sido reveladas, oh Dios, a través de la Escritura, para que podamos llegar al conocimiento tuyo, oh Dios, para de esa manera poder, Padre, ser eficaces en la obra, en el crecimiento, Padre, de tu Evangelio y en la edificación de tu iglesia, que es un organismo vivo, Dios amado, en medio de la sociedad, para poder efectuar tu reino, Padre, llevarlo cada día hacia donde tú quieres que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el estudio pasado hicimos una breve introducción del concepto teológico de la historia de la salvación. Digo introducción porque en cuanto al tema hay mucha tela que cortar y temas que discutir, entendiendo que presentamos este estudio como un breve estudio de la carta a los Gálatas, entendiendo que se ha puesto mucho en debate a través de 2000 años, casi 2000 años, desde que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Han habido muchos comentarios en cuanto a ello. Por lo tanto, lo que su servidor está haciendo o trata de hacer es tomar un cierto resumen y hacer una breve exposición, no tan exegética, sino desde un punto de vista de compartir como iglesia algunas verdades que podamos extraer de la carta. Esperamos que al final del estudio poder contar con un tiempo de preguntas y respuestas, así que esperamos poder recibir inquietudes y poderlas discutir juntos, para que podamos, que juntos lleguemos y esclarezcamos algunas dudas que puedan surgir de este estudio. En la historia de la salvación, tal y como lo vimos en el estudio pasado, vimos que si bien es cierto, la salvación
es por orden soberana de Dios y que Él en su sabio consejo decidió soberanamente, sin influencia externa. Fue Dios quien determinó la salvación del hombre y que en esa determinación utilizó o tomó como medio a su Hijo, a la persona de Cristo Jesús, quien se entregó como ofrenda expiatoria para la salvación. Ese proceso histórico se desarrolla en un tiempo atemporal de Dios, y donde digo atemporal de Dios, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando el escritor se está refiriendo del Cordero que fue inmolado, está hablando de la persona de Jesucristo. Y dice que ese Cordero fue inmolado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice de la siguiente manera, hablando de Jesucristo, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por el amor de Dios, entendiendo con ello que la determinación de salvar al hombre tiene su origen en Dios mismo y que fue Él, sin ninguna influencia externa, que determinó salvar al hombre. Sin embargo, cuando nosotros vemos la historia de la salvación, entra en momento en acción en la historia de la salvación Abraham, y con Abraham entra la promesa. Pero esa historia se da por amor del ser humano, ya que Dios es un ser atemporal. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Dios vive en su eterno presente. El concepto de tiempo, el concepto filosófico de tiempo es tomado por Dios de cierta manera para revestirse del ser humano y poder entrar en nuestro mundo. Y cuando hablo de la historia de la salvación, hablo de ese desarrollo o de esa revelación progresiva de Dios, comunicándole al hombre en la persona de Abraham, quien lo llama de Ur y lo saca de su tierra y de su parentela y le da una promesa. Y esa promesa que se le da viene de que en él y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Como lo expresamos en el estudio pasado, vimos la promesa en Abraham y el cumplimiento en la persona de Jesucristo. Pero en el intervalo entre la promesa y el cumplimiento, nosotros nos encontramos con la ley que le fue otorgada a los descendientes sanguíneos de Abraham, que eran los israelitas, por mano de Moisés. Pero esa ley viene de parte de Dios para ellos. Por eso tenemos que entender cuál es el propósito de esa ley, porque cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito específico. Durante varios siglos se ha discutido este tema, y yo personalmente no pretendo ser una persona alumbrada, dejando de lado discusiones que han habido en cuanto a esta materia. Sin embargo, pienso que muchas veces se ha sido dogmático en cuanto a algunas interpretaciones del tema, entre los que han abrazado el legalismo interpretativo del texto y los que no. Cuando hablo de legalismo interpretativo, no me refiero a ninguna expresión de legalismo en cuanto a las expresiones culturales occidentales, de las cuales nosotros hemos sido influenciados muchas veces. Esas expresiones en cuanto a si la mujer puede vestir de cierta manera o no, o el hombre podía hacer esto o no, o si el hombre podía o no podía ver televisión. Eso no tiene nada que ver con el tema o las aplicaciones del legalismo en Gálatas. Cuando me refiero a legalismo, me refiero a guardar la ley otorgada a Moisés y darle aplicación de medio de salvación
como lo estaban usando lo de la circuncisión en el primer siglo. El tema central del cual trata esta carta es esta, y mi posición es que como cristiano, es que la aplicación como medio de justificación que estaban haciendo los de la circuncisión era una aplicación errónea. Sin embargo, por otra parte, vemos que algunas interpretaciones por parte de algunos cristianos fue condenar completamente la ley como algo prácticamente malvado. En su comentario a los Gálatas concerniente al pasaje que estamos leyendo, Lutero dice que la ley era contraria a las promesas de Dios y que su interrupción fue precisamente por ello. No quiero decir que el centro de la interpretación del reformador es erróneo. Es más, Lutero es uno de los que más ha aportado a la comprensión contemporánea de la Carta de los Gálatas. Sin embargo, debemos de ver la ley con un propósito y uso específico. Recordemos que esta ley fue otorgada por Dios para un tiempo en particular y que Dios no hace cosas al azar, como diría Albert Einstein. Dios no juega los dados. Por lo tanto, la ley debemos de verla como con un propósito divino, cualquiera que sea. El versículo 19 nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones y que era temporal hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, si fue dada temporalmente hasta que viniese la promesa, debemos entender la ley como eso. F.F. Bruce dice que la ley se introduce como un factor adicional para producir las transgresiones. Algunos teólogos enfocan que la ley incrementa el pecado, en el sentido que nos hace pecar más. Y para eso veamos qué dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introduce para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, entendamos una cosa. ¿Por qué la ley potencia el pecado? ¿Cómo poder entender eso de que la ley se introduce para que el pecado abunde? Vamos a tratar de explicar esto llevándolo desde un concepto más simple a un concepto más complejo, tratándolo de explicarlo en una situación específica. Y para ello voy a utilizar, por ejemplo, la región donde vivimos, la región de Antofagasta. La región se fundó en 1868, según nos cuenta la historia. Vamos a aplicarle a la ciudad una ley específica y la vamos a utilizar para simplificar el concepto del cual estamos hablando, y vamos a utilizar el concepto de la ley de tránsito. Según nos documenta la historia, el primer automóvil en Chile tiene su origen en el año 1902. Este fue un auto que se importó desde Francia y que tuvo sus primeros recorridos en las carreteras, en las calles de Santiago. Hay una versión un tanto más romántica que dice que se construyó un automóvil acá en Chile y que su primer recorrido fueron las calles de O'Higgins, en la región de O'Higgins. Sin embargo, no hay evidencia contundente para poder presentar eso. Quiero que entendamos que estoy destacando esto no porque sea una eminencia para tratar las leyes de tránsito, sino para clarificar un hecho en específico en cuanto a la ley. Ahora, vamos a imaginarnos Antofagasta en su expresión pura, cuando se funda, antes de que la industria automotriz haga su incursión en la ciudad. Imaginémonos las calles y las carreteras apaciguadas, no con el taco, como se dice acá, no con el tránsito automotriz que hoy en día hay. Y luego pues se introduce lo que es el mercado automotriz, y en el mercado automotriz, al introducirse, hay un caos. En ese mercado pues, quizá no tenemos las leyes de tránsito bien especificadas.
Entonces se introduce una ley de tránsito por una necesidad. Se implementan estas leyes para controlar el uso vial de este nuevo mercado. Y con ello marcar la línea de respeto de convivencia, por decirlo de alguna manera más simple. Con ello se establece que al violar las leyes, esas violaciones traen consigo multas, castigos que pueden ir desde lo económico hasta la cárcel para los infractores. Y como dijimos, antes de que se estableciera esa ley hubo un caos que motivó a implementar las leyes. Hasta hoy en día se formulan leyes que deben de ser incorporadas para guardarse. Así podríamos citar algunas leyes que se van añadiendo en los últimos años por necesidades contextuales. Las leyes establecen infractores. Si no hubieran leyes, no hubieran infractores y con ello no habrían bases para juicios. Por eso es que la ley produce infractores. En ese contexto debemos entender lo que Pablo dice. Pablo dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Cuando Pablo dice eso, no quiere decir que fue añadida la promesa de justificación como una especie de suplemento, sino que fue añadida a la situación humana debido a un propósito especial o específico. Y ese propósito, aunque es totalmente diferente a la promesa, sin embargo tiene un propósito que es apuntar a la promesa. Por tanto, la ley debía permanecer hasta la venida de Cristo. Entonces, entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa, la ley producía transgresiones. En ese contexto, los de la circuncisión veían eso como un motivo de debate, pero el concepto de la fe veía más allá de lo temporal de la ley. El concepto de la fe se enfocaba entre la promesa y su cumplimiento. Y para ellos no había nada de controversial en eso, ya que el enfoque de la fe tenía una esperanza futura, por decirlo, una esperanza escatológica, que veía más allá del pecado. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, vemos que los héroes de la fe alcanzaron buen testimonio a causa de tener esa esperanza, lo que nosotros le llamamos fe, que ellos vieron más allá de su problema temporal y pusieron sus ojos en el autor y consumador de la fe, como dice el libro de los Hebreos. El propósito de la ley no era un propósito de esperanza. Recordemos que estamos viendo el propósito de la ley. Entonces, en ese propósito la ley no producía esperanza. Dios nos dio la ley con el propósito de que fuese todo lo contrario, que produciese desesperanza. La razón principal de la ley es colocar la necesidad de un Salvador como objetivo principal de la redención. Por la ley nosotros conocimos las transgresiones. No quiere decir que no éramos pecadores, quiere decir que nosotros nos vimos confrontados con el pecado. Entonces la ley nos deja desnudos delante de Dios. Somos transgresores y producimos más y más y más pecado. Cada día que nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos en la ley, nos lleva a seguirnos hundiendo en nuestra propia miseria. Es como cuando un automóvil se queda patinando en el fango y no puede salir y se va hundiendo cada día más. Por eso el propósito divino de la ley a grandes rasgos era confrontarnos a nosotros como ser humano con nuestra insuficiencia en términos salvíficos, ya que la ley multiplica o potencia nuestras faltas. Eso debería de causar en nosotros una desesperación total, ya que como seres caídos quedamos confinados al pecado, como dice Pablo como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dios estableció los mandamientos de la ley y con la ley otorgada había una desobediencia consciente al romper la ley. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando Dios establece los parámetros de la ley, ya el pueblo judío entiende cuáles son los conceptos que está quebrando. Recordemos que
el apóstol Pablo le dice a los romanos que los que sin ley vivieron, sin ley serán juzgados. Sin embargo, cuando nosotros conocemos y Dios revela la ley, entonces nos confronta con quiénes somos nosotros como pecadores. Y en esa confrontación, nosotros nos vemos en una desesperación. Entonces, cuando entendemos eso, la ley no es contraria a los designios de Dios. Dios, en su propósito de salvar al hombre, hace una promesa de salvación a Abraham, en que nos veríamos involucrados todas las naciones de la tierra, pero al mismo tiempo provee adelante una ley donde el hombre quedaba desnudo de justificación delante de Dios. Entonces, la ley lo que nos muestra es nuestra propia miseria como seres humanos. Por lo tanto, el propósito de la ley es, de cierta manera, soteriológicamente, presentarnos delante de Dios sin ninguna opción de poder ser salvo. Eso debería de causar, como dije anteriormente, una desesperación en nosotros. Y al tener una desesperación y vernos con esa impotencia tal cual, entonces la única opción que nos queda es la fe. Y la fe se hace evidente en la persona de Jesucristo. Esto es algo que para los judíos no debía de ser un problema. Era un concepto que los eruditos debían conocer en la época del apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos el versículo 23 al 25, Pablo presenta que antes de que llegase la fe, estábamos confinados a la ley, dice, y que la ley era un ayo. La palabra ayo es de ayudador, un maestro, un guía. Era quien nos dirigía. La ley dirigía al pueblo que la tenía, y bajo esa dirección, la dirección apuntaba hacia lo que venía a futuro. Debemos de entender que el concepto de ayo que el hebreo tiene no es el mismo concepto de ayo que el griego tiene. El ayo del griego era un maestro, era un guía personal que se involucraba y que podía dirigir hacia el crecimiento, hacia a su alumno, a su ayudador. Era un sirviente en sí. Pero en este concepto, es un concepto más abstracto de que el judío vea la ley como el que lo está guiando hacia Cristo, pero que en algún momento iba a romper ese lazo entre quien dirigía y hacia lo que apuntaba. En algún concepto de la escuela de interpretación de los israelitas, de la escuela de interpretación más que todo de la escuela del profeta Elías, se establece que habían 3 tiempos en la historia de la salvación, y a ellos se le presenta como primeramente el tiempo del caos, después el tiempo de la ley y después el tiempo mesiánico. Cada uno de esos tiempos duraba 2000 años en la escuela de interpretación, como lo dije, del profeta Elías. Y después de esas 3 facetas de tiempos, venía el día de descanso del Señor. Algunas escuelas de interpretación hasta hoy en día apuntan hacia allá como un concepto de escatología, pero yo no voy a entrar en cuanto a la era mesiánica de el tiempo de descanso del Señor, porque no es en eso lo que nos estamos enfocando. Pero en los días del apóstol Pablo se entendía que con la venida del Mesías se le ponía el fin a la Torá o a la Torá. Entonces, cuando entendemos eso, es que con el tiempo, con la venida del Mesías, quedaba establecido que había un cambio hacia adelante, pero la ley apuntaba hacia el Mesías y la ley apuntaba hacia la desesperación del ser humano, y quedaba establecida la impotencia para alcanzar la salvación como medio de
alcanzarlo como ser humano, como hombre caído. Como lo digo, esa era una escuela de interpretación bastante fundada o bastante fundamentada en el tiempo de Pablo, en que se entendía que con la venida del Mesías la ley ya había cumplido un propósito, como medio de mostrarnos que nosotros estábamos desnudos delante de Dios, y entonces ya habíamos crecido, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya no necesitábamos ese ayo, sino que veníamos a entrar en lo que era la familia de Dios como hijos, porque Jesucristo nos estaba redimiendo. Entendiendo ese concepto, que era bastante contemporáneo del apóstol Pablo y que muchos eruditos lo presentaban, podemos decir que el mismo Jesús también lo presentó en su ministerio, en su conversación con Nicodemo. Cuando Nicodemo viene a Jesús de noche y viene a conversar, él le dice: sabemos que has venido de Dios. Y luego entra en una serie de argumentaciones en cuanto al ministerio de Jesús. Llega un momento en que Jesús se presenta tal y como Él es, y le presenta su ministerio mesiánico a Nicodemo. En esa discusión nosotros vemos muchos aspectos contemporáneos de argumentación teológica, y en esa argumentación Jesús le dice en el versículo 14 del capítulo 3: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entendamos lo que Jesús le está diciendo, ¿ok? Cuando Jesús le dice que así como la serpiente fue levantada, Jesús está citando el libro de Números en el capítulo 21, específicamente en el capítulo 4 al versículo 9. ¿Qué pasa en ese momento? Y es que los hijos de Israel empezaron a renegar en contra de Dios. Estaban descontentos por lo que estaba pasando y expresaron su sentir en el corazón. Y el corazón del hombre caído, como ya lo dijimos, produce pecado y lo potencia. Y todo lo que nosotros hacemos para agradar o para desagradar a Dios es algo que no va a llegar al agrado de Dios. Por más que queramos hacer lo bueno, siempre vamos a terminar haciendo lo malo, porque somos una raza caída delante de Dios. No tenemos ningún argumento para podernos acercar a Dios. Entonces, cuando ellos empiezan a murmurar, Dios les envía una serpiente para que los picase y murieran. Entonces, el hombre que ama tanto su vida, fueron y le dicen a Moisés: pero mira, ahora no estamos muriendo. Y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce. Y cuando los hijos de Israel sean mordidos por la serpiente, ellos volteen a ver a la serpiente y sean curados. A simple vista parece un concepto muy simplista. Sin embargo, lo que involucraba voltear a ver a la serpiente era arrepentimiento de haber murmurado hacia Dios. Y en la desesperación por morir físicamente, voltearon a ver la serpiente para ser sanados. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, que así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. En este caso, la mordida de la serpiente que está matando es el pecado. Y la desesperación, porque es lo que debemos de entender cuando vemos que la ley es insuficiente para redimirlo del pecado. En la desesperación de nosotros, al ver que todos los argumentos que podamos poseer sin Cristo son insuficientes, tenemos que voltear a ver hacia la cruz como la única fuente de salvación. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla del propósito de la ley, el propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos, pero no nos da la solución salvífica, sino que nos muestra, y al mostrarnos debe llevarnos a una desesperación completa, donde la única opción que tengamos sea
voltear a ver a Cristo de la misma manera que los israelitas volteaban a ver la serpiente. Y entonces el propósito de la ley siempre sea exaltar a Cristo como la única opción para el ser humano caído de poder reconciliarse con Dios. Que Dios le bendiga.